Vamos a crear ahora un cuestionario en nuestra asignatura o curso. Para ello le vamos a decir añadir una actividad o un recurso y elegimos la opción cuestionario. Aquí está. Cuestionario puede ser interpretado como un examen, un test de conocimientos previos, una autoevaluación, etc. El nombre con el que verán mis estudiantes el cuestionario, pues en este caso vamos a poner un test, un examen, ¿vale?, sobre baloncesto, por ejemplo. En la descripción escribiríamos, aunque no es obligatorio, algunas normas que tienen que conocer antes de realizar el test, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería una breve, voy a poner breve intro, pues sobre cómo hacer el cuestionario. Por ejemplo, si hay un límite de tiempo, si tienen que elegir una respuesta correcta, si tienen más de un intento, ¿vale? Aquí es donde deberíamos un poco de explicarlo, sobre todo si el cuestionario se va a hacer con alumnos online, con alumnos no presenciales. Hay que explicarlo muy bien, porque si son con alumnos presenciales, siempre lo podemos explicar en clase, justo antes de que hagan su examen o su cuestionario. La temporalización es importante. Aquí vamos a indicar las fechas en las que el cuestionario está activo para que puedan realizarlo, el tiempo que tienen para hacerlo y qué pasa cuando finaliza el tiempo, si cogemos este envío o no. Bueno, el cuestionario está abierto ¿desde cuándo hasta cuándo? Por ejemplo, el cuestionario vamos a suponer que está abierto desde el 16 de mayo, desde las 8 de la mañana, ¿vale? Desde las 8 de la mañana hasta el mismo día 16 de mayo a las 10 de la mañana. Vamos a suponer que es un examen que vamos a hacer en el aula en 2 horas. Si el examen fuera online y quiero dejar toda la semana, pues aquí simplemente pondría una fecha más tardía, pues desde el 16 hasta el 24 de mayo, ¿vale? Aquí pongo el tiempo en el que el cuestionario está abierto y por tanto el alumno se puede conectar y hacerlo. Si el examen se hace en un aula, pues evidentemente este tiempo será más reducido, será el día del examen, la hora del examen. Y si es online, dejaremos más tiempo. Aunque se haga en el aula, se aconseja no poner demasiado ajustado el tiempo, ¿vale? Dejar cierto margen, porque ahora ajustaremos el tiempo con el límite de tiempo, o sea, el límite en minutos de cuánto tiempo tienen para hacer el cuestionario. Por ejemplo, si mi cuestionario es muy largo y quiero que tarde 1 hora, pues pondría 60 minutos o 90, etc. Si es un cuestionario pues más corto y quiero que tarde menos tiempo, pues puedo poner 20 minutos, 15 minutos, etc. Pasado este tiempo, el cuestionario se termina. Por defecto, si el alumno no lo ha enviado todavía, por defecto, tal y como está configurado, la plataforma cogería su envío para evaluarlo. O sea que está bien que lo dejemos así, porque si no, pues podemos habilitar más tiempo para enviarlo o que no se recoja el cuestionario. Entonces, se recomienda dejarlo así. Bien, la calificación. Vamos a ver. No lo hemos categorizado en la hoja de calificaciones y vamos a ver cuántos intentos permitimos para que los alumnos hagan este examen. Bueno, pues si es un examen, pues que lo haga una única vez. Si es una autoevaluación y queremos que lo haga las veces que necesite, pondríamos sin límite, o si es algún otro tipo que pues queremos que lo haga 2 veces, en caso de que una le salga mal, etc. Voy a poner una vez. Y por tanto, no hay método de calificación, es la que ha sacado. Si hubiera muchos intentos, sí que podríamos coger la calificación más alta o el promedio o la última, etc. Bien, el esquema es cómo se van a mostrar las preguntas en el examen. Tal y como se muestran en la pantalla de edición, al azar, bueno, pues podemos ponerlo como queramos. Podemos ponerlas al azar o tal y como se muestran y nosotros ahora las ubiquemos. La página nueva, cada pregunta. Bueno, si nuestro cuestionario es cortito y las preguntas son muy largas o hay que fijarse muy bien en cada pregunta, sí que está bien que pongamos una página por cada pregunta. Es decir, que el alumno respondería y le daría siguiente para ver la siguiente pregunta. Respondería a la pregunta 2 y le daría siguiente. Si nuestro cuestionario o nuestro examen no va a ser tan largo, pues podríamos ponerlas todas las preguntas en una página. Y así, si por ejemplo el cuestionario tiene 10, 15, 20 preguntas, no tiene que pasar para adelante y para atrás, simplemente con el scroll se desplazaría para realizar las preguntas. Y si es un cuestionario muy largo, podemos jugar pues poniendo 10 preguntas en cada página, etc. Vamos a dejarlas todas en una página. Bien,
la navegación libre, es decir, que pueda ir para adelante y para atrás las veces que necesite. Vamos a ver el comportamiento de las preguntas. Las preguntas por defecto las dejamos así que las ponga aleatorias, al azar. En las respuestas, perdón. La retroalimentación diferida, muy importante, ¿vale? Eso quiere decir que no va a tener el feedback del profesor ni la nota hasta que lo envíe, porque si no entraríamos en un modelo adaptativo o directo, de manera que si se equivoca le podemos ir dando pistas para que cambie su opción. Pero bueno, para empezar vamos a decir que es diferido. Revisar opciones. Esto es muy importante. Bien, aquí tenemos que marcar o desmarcar lo que queremos que el estudiante visualice después de haber enviado su cuestionario. Puede ver los puntos, puede ver las retroalimentaciones, puede ver todo el cuestionario con todo lo que ha fallado o puede no ver nada. Vale, como la retroalimentación es diferida, por eso durante el intento está deshabilitado. Inmediatamente después de cada intento, eso quiere decir que justo cuando envía el cuestionario, justo cuando le da a enviar, le va a dar toda esta información. Por defecto está todo abierto, o sea que justo cuando lo envía vería en lo que se ha fallado, en lo que se ha equivocado, los puntos, la retroalimentación, etc. Si yo no quiero que vea todo eso, quitaría el intento, ¿vale? Y automáticamente me deshabilita varias opciones y si lo dejo así, pues justo nada más enviar el cuestionario me va a decir los puntos que ha sacado y la retroalimentación global si hubiese. Vale, esto es justo nada más enviarlo, inmediatamente después. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto. Es decir, que como he puesto aquí unas fechas del 16 al 24, bueno, pues si yo hago el cuestionario el primer día, pues más tarde, hasta el día 24, ¿qué voy a ver? Pues igual que antes, de momento lo tengo todo abierto. Si quito el intento, lo que voy a ver, voy a seguir viendo, son los puntos y la retroalimentación global. ¿Y qué pasará después del día 26? O sea, cuando ya el cuestionario esté cerrado o el 24, pues que lo veré todo o lo dejo cerrado, ¿vale? Esto es decisión del docente. Puedo dejarlo todo habilitado para que una vez que ya está cerrado el cuestionario y nadie más lo pueda enviar, que todos vean sus intentos para ver en qué han fallado y demás, y les sirve de revisión en caso de que fuese, por ejemplo, un cuestionario online, o puedo igualmente eliminar estas opciones que solo vea la puntuación y en caso de dudas que venga a revisión presencial y que revise el examen con el profesor. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo voy a dejar así. La apariencia, bueno, pues si queremos que aparezca la imagen del usuario al margen o pequeña, en grande, bueno, pues si el cuestionario es online no tiene mucho sentido. Si es un cuestionario en el aula podríamos poner una imagen pequeña para, bueno, pues para comprobar que evidentemente la persona que hace el cuestionario o el examen es la persona que está sentada en el aula. Decimales 2. Vale, y vamos a ver aquí nada porque solo hay un intento. La retroalimentación global, si queremos dar información desde que saca un 100 hasta, por ejemplo, un 80, ¿vale? Y podríamos poner aquí, pues muy bien, sabes mucho, ¿vale? Una retroalimentación global. Muy bien, sabes mucho, fantástico, nivel experto, lo que sea. Desde el 80 pues, hasta el 50, pues bueno, podríamos hacerle un comentario como que fenomenal, bien, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y desde el 50 pues al 0, ¿vale? Lo que podríamos decirle en este caso es, bueno, pues tiene que mejorar, ¿vale? Necesita mejorar, necesita estudiar más, etc. Bien. Bueno, los ajustes comunes del módulo, si fuera visible o por grupos, y restricciones que no hay. Bueno, ya hemos definido los parámetros del cuestionario. Ahora falta añadirle las preguntas. Si volvemos al curso, deberíamos de ir al módulo de administración y añadir las preguntas. Y si le damos a guardar cambios y mostrar, como es la primera vez, entonces lo primero que nos dice es que el cuestionario aún no tiene preguntas y que tenemos que editarlo, ¿vale? Que es la misma opción que comentaba del bloque de administración, editar cuestionario. ¿Veis que es lo mismo, editar cuestionario, editar cuestionario? Vamos a editar el cuestionario y lo que vamos a hacer es agregar las preguntas, si ya las tenemos creadas, en el banco de preguntas. Vale, entonces vamos a hacer un test sobre baloncesto y previamente hemos creado unas categorías con una serie de preguntas sobre baloncesto. Fijaros, le vamos a dar aquí a agregar y podríamos aquí crear la pregunta, pero como ya tenemos las preguntas hechas es mucho más limpio hacerlo antes.
las vamos a agregar del banco de preguntas. Este es mi banco de preguntas. Voy a coger la categoría, por ejemplo, en este bloque tengo 6 preguntas que he creado anteriormente y que están relacionadas con el tema del examen y yo puedo elegirlas todas, si marco aquí, ¿veis? Estarían todas y las podría añadir o puedo marcar las que considere, pues esta y esta. Las demás me las guardo o también podría elegirlas aleatoriamente. ¿Vale? Vamos a elegirlas todas y le voy a decir añadir. Con esto tengo 6 preguntas, me faltan 4 preguntas. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar del banco de preguntas, voy a hacer un cuestionario de 10 y voy a coger el siguiente bloque que tiene 7 preguntas. Como me faltan 4 y aquí tengo 7, pues le voy a decir que coja aleatoriamente de este banco de preguntas, voy a decir que coja 4. Vale, para hacerlo, se haría de la siguiente manera. Agregar pregunta aleatoria, es la opción última. Y ahora sí, elegiría del bloque 2, que tiene 7 preguntas, 4 al azar. Que elija él 4 al azar, las que quiera, y le doy a agregar. ¿Qué ha pasado? Fijaros, las primeras 6 preguntas tienen todas su icono correspondiente del tipo que son y sabemos que es la 5, la 4, la 3 del primer bloque. En cambio, las últimas 4 son aleatorias del bloque 2 y no sabemos a priori cuáles van a ser. Cada alumno va a tener en su cuestionario las primeras 6 preguntas iguales, va a tener 6 preguntas iguales porque estarán barajadas y va a tener 4 diferentes aleatorias del bloque 2. Cuando ya lo tengo el todo, ¿vale? Mi calificación máxima será un 10, está todo correcto, lo voy a guardar, aunque no haría falta, y vuelvo al curso. Al volver al curso, ya tenemos aquí mi test sobre baloncesto. Cuando el alumno clique, leerá todas las instrucciones y empezaría a hacer su cuestionario. Si hacemos una previsualización para ver cómo nos ha quedado, pues aquí tenemos las preguntas que hemos ido creando en el banco de preguntas. Algunas son fijas y otras son aleatorias y el alumno tendrá que ir contestándolas para saber pues cuál es su calificación.